Bienvenidos y bendecidos una vez más a su servicio de Centro Palabra de Fe. Es un honor para nosotros que usted nos pueda estar viendo un día más, un domingo más a la 1:30 de la tarde, como cada domingo, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única razón que estamos aquí, para alabarlo a Él, para exaltarlo y para que usted sea bendecido donde quiera que usted nos está viendo, para que usted pueda recibir del Señor, para que usted pueda ser edificado en esta tarde, como Dios quiere edificarlo. Pues una vez más, gracias por sintonizarnos en vivo desde las instalaciones de la iglesia Centro Palabra de Fe en la ciudad de Compton, California, para todo el mundo. Y gracias porque usted está invitando a sus amigos, a sus familiares, para que puedan también ellos recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Gracias porque usted en este día va a recibir palabra. Usted en este día va a ser edificado a través de los cantos, a través de la palabra que usted va a estar recibiendo por nuestro pastor. Le damos gracias a usted y gracias por su vida, porque usted nos puede ver cada domingo a la 1:30 de la tarde en vivo. Pues vamos a estarnos preparando en esta tarde para alabar a nuestro Dios, para exaltarlo, para darle toda la honra y toda la gloria como nuestro Dios se lo merece. Prepárese ahí donde usted se encuentra para alabar a su Dios y para exaltarlo. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Alabe con nosotros. Alábelo. Tu nombre se mueve en las montañas. Tu nombre el mar arruge y tiembla. En tu nombre adoraré Dios, te celebraré y a ti clamaré. Yo de la tierra yo clamo a ti, llenando los cielos de adoración. Yahweh, Yahweh, tu nombre clamaré, oh Dios. En tu nombre el día llega en gloria. En tu nombre la creación adora. En tu nombre adoraré Dios, te celebraré y a ti clamaré. Dios de la tierra, yo clamo a ti, llenando los cielos de adoración. Yahweh, Yahweh, tu nombre clamaré, oh Dios. Y Dios de la tierra, yo clamo a ti, llenando los cielos de adoración. Yahweh, Yahweh, tu nombre clamaré, oh Dios. No hay nadie como tú, te alabo, alabo. No hay nadie como tú, cantaré, cantaré. No hay nadie como tú, te adoro, adoro. Cristo nuestro Dios, eres Rey. Dios de la tierra, yo clamo a ti, llenando los cielos de adoración. Yahweh, Yahweh, tu nombre clamaré, oh Dios. Y Dios de la tierra, yo clamo a ti, llenando los cielos de adoración. Yahweh, Yahweh, tu nombre clamaré, oh Dios. No hay nadie como tú, te alabo, alabo. No hay nadie como tú, cantaré, cantaré. No hay nadie como tú, te adoro, adoro. Cristo nuestro Dios, eres Rey. Dios de la tierra,
Dios de la tierra, proclamo a ti, llenando los cielos de adoración. Yahweh, Yahweh, tu nombre clamaré, oh Dios. Aleluya. Él es el Dios de la tierra. Él es el Dios de la tierra y del cielo y de todo lugar. Adórale a Él, exáltale a Él, a ese Dios bueno, a ese Dios amoroso que tanto nos ama, a ese Dios que ha dado su vida a través de Jesucristo, su amado Hijo, por ti, para alcanzarte a ti, para que tú puedas ser alcanzado a través de la palabra. Levanta tus manos donde te encuentras y con tus manos levantadas vamos a adorar a nuestro Dios, porque Él merece ser adorado. Adóralo ahí donde estás. Gracias, Rey. Sentado está a la diestra de Dios. Vino a morir por la humanidad. Hijo de Dios, tanta su perfección. Nunca pecó, pero por mí sufrió. Toda autoridad y victoria tuya son. Toda autoridad y victoria tuya son. Cristo, digno de honra y gloria, digno de adoración, es vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, grande es tu nombre, Señor, es vencedor. Con su poder grande nos envió para hacer luz en esta oscuridad, y toda autoridad y victoria tuya son. Toda autoridad y victoria tuya son. Cristo, digno de honra y gloria, digno de adoración, eres vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, grande es tu nombre, Señor, eres vencedor. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. Cristo,
tú eres el vencedor, el que ha vencido por cada uno de nosotros. Aleluya. Con ustedes nuestro pastor. Gloria, 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 aleluya. Dígalo conmigo, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreo conmigo, aleluya, kitov, ki leolam hasdo. Servimos a un Dios bueno todo el tiempo y con todos. Aleluya, aleluya. Hoy vamos a estar cubriendo un tema que siento en mi corazón. Este día de hoy estuve compartiendo esto en el servicio aquí en Centro Palabra de Fe. Si usted vive aquí en esta área, cerca de aquí de Compton, véngase a gozarse con nosotros en las reuniones. Gloria a Dios. El tema que estuve desarrollando y enseñando, yo sé que hemos estado también en programas anteriores enseñando en el tema orando en el nombre de Jesús. Ahora vamos a estar en este otro nuevo tema que quiero desarrollar, quiero enseñar con la palabra de Dios. Y le he intitulado Orando la voluntad de Dios. Orando la voluntad de Dios. Yo sé que la mayoría de creyentes como yo, ¿verdad? Que por muchos años, así me ven, así aprendí yo, así oía personas, así, ¿verdad? Que cuando uno ora, siempre tiene que terminar su oración, su petición delante de Dios con el término, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Se lo ponen a Dios, ¿verdad? En la oración, le traen la petición, pero luego terminan, ¿verdad? Con, si es tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Y yo sé que personas, ¿verdad? Que han orado así, se basan por unos versículos de la Biblia que nos dice, pero hoy vamos a estar viendo cómo esos versículos, en vez de ser de ayuda, en vez de hacer bendición, verdaderamente ha sido maldición de la manera como se han interpretado, cómo se han entendido, cómo se han enseñado. Y por eso muchos oran esa oración. Y se basan, ¿verdad? Vamos a estar viendo dos referencias. Vemos la vida de Jesús. Cuando Cristo Jesús, en sus últimas horas con sus discípulos, con sus apóstoles. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que después de la Pascua, que era una cena, una Pascua, y tomaba mucho tiempo, ya eran después de la medianoche, ya era tarde, y después de haber cantado el himno, dice la Biblia, cantaron un himno, ese Salmo 118, esa era la costumbre, ¿verdad? Muchos años antes del tiempo de Jesús, ese salmo se había preparado para cantar durante la Pascua. Ese era el canto de la Pascua. Y Jesús con sus discípulos también cantaron ese Salmo 118. Ahora, imagínese usted, porque es lo que dice Salmos. No puedo darle todo lo que dice, pero sí, cuando Cristo Jesús está cantando esto, dice Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Ahora, Jesús sabía, hermanos, que él iba a estar muriendo y haber sido separado de su Padre por 3 días y 3 noches. Pero el Espíritu Santo, y a través del salmista, había profetizado. Y Jesús, cuando dice no moriré, sino que viviré, se está refiriendo a su propia resurrección. Que Él no va, dice el salmista también, no dejarás mi alma en el Hades, ni mi cuerpo verá corrupción. Luego en el versículo 24 de ese mismo capítulo, 118, versículo 24, es una escritura muy conocida, donde dice, este es el día que el Señor ha hecho, nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Pues eso es parte del Salmo, parte del canto. Y estaba hablando del día cuando Dios iba a resucitar a su Hijo y lo iba a sentar a su diestra para que toda rodilla se doble
y también para que tú podamos venir en su nombre y pedir y recibir. Ahora, en ese tiempo que Jesús llega a un huerto llamado el huerto de Getsemaní, era un huerto, y era un huerto de olivos, árboles de olivos. Ahí había una presa donde hacían el olivo, el aceite, y lo presaban, era una presa, ¿verdad? Y luego el aceite, ese aceite se usaba para todo, para lámparas, se usaba en el templo, para el candelero también. Pero ahí esa madrugada, era ya muy tarde, supongo que eran como las 2, 3 de la mañana, cuando Jesús y sus apóstoles están allí y llegan al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y Jesús les dice a sus discípulos, a Pedro, Juan y a Santiago, los lleva aparte de los demás y les dijo, quedaos, velad conmigo. Y luego él se va unos cuantos pasos, ¿verdad? Y luego cae en el suelo y luego hace esta oración. Si es posible que no beban, que no tengan que beber esta copa, que pase de mí esta copa, pero que no se haga conmigo, que sea tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, sea tu voluntad, no la mía. Entonces muchas personas toman esa oración de Jesús y enseñan y dicen, así me lo dijeron a mí, así Jesús nos dio el ejemplo, que él le pidió a Dios y dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿verdad? Todos han orado de esa manera, han enseñado de esa manera, ¿verdad? Que si tú vas a pedirle al Señor algo, cualquier cosa que tú le quieres pedir al Señor, tú tienes que siempre concluir con esa frase, con ese, Padre, si es tu voluntad, no la mía. Yo sé que muchos al oír eso dicen, amén, eso está cierto, eso está de acuerdo. Pero muchos no entienden que hay diferentes clases de oraciones. Esa oración que Jesús hizo es una oración de dedicación. Él estaba dedicando su vida al Padre, estaba dedicando su vida al Señor. Cuando Él dice, hágase tu voluntad, no la mía, lo que Jesús estaba diciendo también, hágase conforme a tu palabra. Jesús sabía que la palabra de Dios ya había estipulado y había dicho que el cordero iba a ser inmolado, que Cristo Jesús iba a ser vituperiado, que el cordero iba a ser llevado al matadero como oveja fue llevado al trasquilador, dice, no abrió su boca, mas el herido fue por nuestra rebelión. Está hablando de todo. Entonces Jesús sabía que Isaías 53 era una profecía, concerniente su propia muerte. Entonces esa oración era una oración de dedicación. Ahora, cuando hablamos de la oración de petición para pedir y orar, ¿verdad? Ya habíamos mencionado lo que Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Y estuvimos estudiando sus versículos en Juan 16, versículos 23 y 24, donde el Señor Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 16, 23 y 24, y en aquel día nada me preguntaréis. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre, pide y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos ahí que esa oración no menciona hacia la voluntad de Dios. No está diciendo que en aquel día le pidas al Padre si es su voluntad. Él no dijo eso. Dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora, nada has pedido en mi nombre, pide y recibirás, para que vuestro gozo sea cumplido. El tema que quiero cubrir es, ya les mencioné, pero quiero volver a repetir, orando la voluntad de Dios. No dije orando si es la voluntad de Dios. No, ese no es el tema. El tema es orando la voluntad de Dios. Durante este tiempo que tengo y estos minutos, te voy a probar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que tú y yo podemos conocer y orar conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha mostrado en su palabra, Él nos ha dado y nos ha enseñado su voluntad. Ahora, vamos a Juan, el capítulo 1, primera de Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 5. Dije capítulo 1, pero no, es primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 5.
el versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa palabra confianza es una palabra muy clave. Cuando dice el Espíritu Santo, Juan dice, esta es la confianza. La palabra confianza significa una creencia firme. Una creencia firme en alguien o en algo. Una creencia firme en alguien o algo. En este caso, el alguien es Dios y el algo es su palabra. Una creencia sólida, una creencia firme. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí es donde personas cuando ven eso, dicen, ya ves, esto nos confirma que tenemos que pedir conforme a su voluntad, no la nuestra. Dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que hemos recibido la respuesta, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Okay. Vamos a tomar estos versículos y vamos a entender, porque el tema es orando la voluntad de Dios. Orando la voluntad de Dios. El Espíritu Santo y su palabra nos va a dar a entender, o nos vamos a poder ver, y voy a probarles con la palabra de Dios que la voluntad de Dios es su palabra. Y su palabra es la voluntad de Dios. Ahí donde está, los que están aquí también digan eso conmigo, la palabra de Dios es su voluntad. Ahora díganlo de esta manera, su voluntad es la palabra de Dios. Ahora déjenme darle unas confirmaciones, voy a mostrar unos versículos para que usted pueda ver con sus propios ojos. Márquenlo en su cuaderno y luego usted mismo lo va a meditar, usted mismo va a abrir su Biblia, lo va a leer y lo va a confesar para que usted pueda ver que la palabra de Dios es su pacto, su palabra es su palabra. Perdón, su pacto es su voluntad, su palabra es su voluntad. Vamos a Salmo 105 y el versículo 8. No quiero confundirlos, pero quiero que ustedes vean lo que dice el Espíritu Santo a través del salmista David, por el Espíritu Santo, cuando él dice en el capítulo 105 y el versículo 8, este salmo está hablando de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, como él había prometido a Abraham, a su amigo. Dice, se acordó, Dios no se olvidó, pero es un término de pacto, de que él se acordó para siempre de su pacto. Ahora, la manera como lo pone es de que Dios siempre se acordó, pero lo que está diciendo aquí es de que su pacto es para siempre. Y usted va a poder ver que es para 1000 generaciones. Pero mire cómo el Espíritu Santo, primero dice, se acordó para siempre, o su pacto que es para siempre, y luego escuche lo que dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Podemos ver en este versículo que cuando Dios dio su pacto, el pacto es un testamento, es un acuerdo, pero es más fuerte que un contrato firmado con una pluma o con un lápiz. El pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de sangre. El pacto de sangre es el pacto más fuerte que existe en la humanidad y eso es algo bastante antiguo. El pacto que Dios hizo, y la palabra pacto también significa cortar donde hay flujo de sangre. Donde hay flujo de sangre, eso es lo que significa la palabra pacto. A covenant. To cut where there's flow. Cortar donde hay flujo de sangre. No sé si es flujo o fluyo de sangre, pero yo sé que ustedes me están entendiendo. Ahora, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham que tomara animales
y mencionó cuáles iban a ser los animales, los partiera por la mitad, completamente por la mitad, y luego los separara, los dividiera, y luego la sangre de esos animales estaba, y Dios causó que Abraham entrara en un trance, un sueño muy profundo, y luego Abraham vio a Dios como fuego, una llama de fuego que caminaba y se paseaba para atrás y para adelante en medio de esos cadáveres, de esos animales y la sangre. Y dice hermano que Copeland que él está seguro que cuando Abraham despertó, él ha de haber visto los pasos, las marcas de los pies de Dios en la sangre. Dios no tenía un cuerpo, ¿verdad?, físico para derramar sangre, pero él usó los animales como sustituto. Y luego él bajó y se paseó caminó entre la sangre. Abraham tuvo que circuncidarse para que los dos entraran en un pacto. Ese pacto es muy solemne y es muy significativo, porque lo que quiere entender un pacto es de que ahora, del momento que se unen en pacto Dios y Abraham, Dios le cambió su nombre a Abraham, era Abraham, y luego se lo cambió a Abraham. Ja es Dios, Dios se puso en medio de su nombre. Dios, ese pacto, un pacto de sangre, constituye todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es, ahora pertenece a Abraham. Y todo lo que tiene Abraham y lo que es de Abraham, ahora pertenece a Dios. Ahora los dos se hacen uno, son uno en pacto, sellado con sangre. La sangre es algo bastante solemne. Y la palabra, había un juramento también, de que si una persona quebraba el pacto tenía que morir o ser sacado del lugar, no podía quedarse ahí. Entonces, vemos de que ese pacto que Dios hizo con Abraham, vemos de que esos animales, Dios continuó, después de hizo un pacto con Abraham, después también Dios lo volvió a ratificar con Isaac y después con Jacob. Hubo un tiempo que los tres estaban vivos y Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios hizo el pacto con los tres. Después de 400 años, cuando el pueblo se multiplicó en Egipto, Dios los sacó con mano fuerte y por eso dice David, se acordó de su pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Ahora Dios cumple su pacto con su pueblo sacándolos de Egipto. Y luego en el monte de Sinaí, en el monte de Horeb, Dios hace un pacto con ellos, con Israel, y les da la palabra, los mandamientos. Ahora vemos aquí que el Espíritu Santo a través de David nos dice que su pacto y su palabra son lo mismo. La palabra de Dios es el pacto de Dios. Hoy voy a decir esto también. Un pacto es la voluntad de una persona, lo que una persona desea, lo que una persona quiere. Es lo que es un pacto, su palabra es un pacto. Ahora, ahorita me estoy acordando lo que Dios dice en Isaías 55, cuando Él habla de su palabra. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, capítulo 55. Note lo que dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. Ahora, ¿puede usted notar que Él dice, así será mi palabra? La palabra que sale de su boca no volverá a Él vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces podemos ver que cuando Dios nos dio su palabra, nos estaba dando a nosotros lo que Él quiere. Esa es su voluntad, lo que Él quiere. Dice no volveré a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos aquí una vez más que su palabra es lo que Él quiere y lo que Él quiere está en su palabra. La voluntad de Dios es su palabra y su palabra es la voluntad de Dios. Vamos al Nuevo Testamento para que usted pueda ver que el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo de que el nuevo pacto es la nueva voluntad de Dios, así como el antiguo pacto era la voluntad antigua. Vamos a
Hebreos el capítulo 10. Hebreos el capítulo 10, principiando con el versículo 8. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ahora, eso estaba bajo el antiguo pacto. Esa es la manera como el pueblo de Dios se podía acercar a Dios para que la sangre de los animales, de los toros, de los machos cabríos, cubriera por un año los pecados del pueblo de Dios. Y tenía que hacer cada año la expiación, ¿verdad? Aquí vemos que dice Pablo por el Espíritu Santo, lo que ya estaba escrito por el Espíritu Santo a través del rey David, que era profeta también. Él es el que dijo por el Espíritu Santo esas palabras. Y él está, vamos a ver, que el Espíritu Santo nos muestra qué es lo que Jesús dijo, o Cristo Jesús, cuando entró en este mundo. Cuando Él vino a este planeta, a este mundo, Él se comunicó con Dios el Padre. Dice, sacrificios y holocaustos, diciendo primero, no, que por el pecado no te agradaron, en las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Note lo que dice aquí. Yo he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Cristo Jesús es la voluntad de Dios personificada. Voy a repetir otra vez eso. Cristo Jesús es la voluntad de Dios personificada. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Para hacer su voluntad, quítalo primero. Note lo que dice, hermanos. Quítalo primero. ¿Cuál primero? El primer pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob y con su pueblo en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Quítalo primero para establecer este último. ¿Qué es último? El último es ahora el que está, no va a haber otro pacto. Este es el único y último pacto porque está perfecto. Es el último. Y luego note lo que dice el versículo 10. Esto está tremendo. En esa voluntad. ¿De qué está hablando? Está hablando del pacto. Está hablando del antiguo pacto. Ahora el último pacto, que es el pacto que Cristo Jesús, un nuevo pacto sellado con la sangre preciosa de Cristo, lo llama en esa voluntad. Note lo que dice, que esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Entonces aquí podemos ver de que su voluntad es su palabra y su palabra es su voluntad. Ahora, si usted no conoce la palabra de Dios concerniente a cierta necesidad que usted está necesitado, entonces usted no va a poder recibir porque no tiene fe, no conoce, no sabe, no tiene la respuesta. Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para usted en esa necesidad porque usted no tiene la palabra de Dios. Pero quiero y le tengo buenas nuevas. No hay necesidad que usted no se vaya a confrontar que Dios no nos ha dado ya la respuesta. La palabra de Dios es la respuesta. Y usted puede encontrar la respuesta para cualquier y todas sus necesidades. Quiero que den un consejo. La mayoría de los creyentes, cuando traen a Dios una petición, le están dando a Dios y trayendo a Dios los problemas. Le empiezan a contar a Dios todas sus necesidades. Le empiezan a contar a Dios todas las cosas que necesitan. Le empiezan a contar a Dios todas las cosas que les faltan. Y le están pidiendo a Dios, mire, entre más usted trae delante de Dios sus necesidades, más grandes se ponen. Porque usted está orando el problema y el problema se va a hacer más grande. Usted principie con la respuesta. La palabra de Dios es la respuesta para esa necesidad. Dios ya conoce cuál es su problema. Dios ya conoce cuál es su necesidad. Lo que Él quiere saber es si usted tiene en su corazón y en su alma, en su corazón, la palabra de Dios que es la respuesta para lo que usted necesita. Porque la palabra de Dios le trae la fe que usted necesita para poder recibir lo que Dios ya le ha dado, lo que Dios ya le concedió. Ahora, vamos a regresar a 1 de Juan, capítulo 5, y vamos ahora a sustituir donde dice según
si oramos conforme a su voluntad, ahora ya nos hemos dado cuenta, ya les di estos versículos. Salmo 108, Salmo 105, versículo 8, se acordó para siempre de su palabra, de su pacto, de su palabra para 1000 generaciones. Ya le leí también Isaías, ya leímos Isaías 55, 11, donde dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces podemos ver que su palabra, ya nos dio, su palabra que sale de su boca, dice, es lo que nos está diciendo que es lo que Él quiere, esa es su voluntad. Entonces vamos a regresar y vamos a sustituir para que usted pueda tener una claridad y usted pueda ver más claro y va a entender, ¿verdad? Que cuando usted le trae a Dios su palabra o le trae la respuesta de la palabra de Dios de lo que usted necesita, esa misma palabra que usted ha estado meditando y ha estado leyendo, esa misma palabra le va a dar la fe para que usted pueda recibir la respuesta. Y la respuesta está en su palabra, pero la fe viene por el oír, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, y esta es la confianza, aquí estamos otra vez en 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra. No, pastor, eso no dice su palabra. Yo sé que no dice su palabra, pero quiero que usted sustituya para que usted pueda entender que lo que está diciendo el Espíritu Santo, bien claro es que si tú pides conforme a su palabra, porque su palabra es su voluntad. Pero si tú no conoces la palabra de Dios en la situación en la cual tú estás, ¿cuál es la respuesta? Tú no vas a poder recibir. Porque la fe que tú necesitas para recibir lo que Dios ya te prometió consciente de esa necesidad, se encuentra en su palabra. Cuando estaba leyendo yo, ¿verdad? Isaías 55, en el servicio de hoy, donde dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Yo empecé a decir, yo sé que personas dicen, no, ¿cómo quisiera oír la voz de Dios? ¿Cómo quisiera oír que la palabra saliera de la boca de Dios para que me dijera, pues ya estás sano, yo te sano hoy? ¿Cómo quisiera oír a Dios que me diga, ya estás sano? Querido hermano mío, Él ya nos dio su palabra, la palabra ya salió de su boca, y en Isaías 53, verso 5 dice que por sus llagas ya fuimos curados. Esa es la palabra de Dios. Y la respuesta está ya ahí. Entonces, si oramos conforme a su palabra, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, ¿cómo vamos a saber que nos oye? Vamos a tener esa confianza, esa certeza, esa convicción, que Él nos oye porque estamos trayéndole a Él, delante de Él, su palabra. Mira lo que dijo Cristo Jesús. En Juan 15, el versículo 7 y 8. Vamos a Juan 15. Versículos 7 y 8. Ahora, aquí en Juan 15 está muy bonito, porque Cristo Jesús principia en el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Capítulo 15, versículo 1, y luego vamos a ir al versículo 7 y 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que son las pámpanos, son las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esa es la poda. Para que lleve más fruto. Ahora, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, la palabra nos limpia. La palabra nos poda de cosas que verdaderamente no necesitamos para que podamos dar fruto. Y luego dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecieis en mí. Yo soy la vid, ¿verdad? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, acuérdense que es la palabra, las palabras es la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos mucho fruto. El fruto que está hablando Jesús es las oraciones, las respuestas a tus oraciones. Pero también está hablando del fruto del Espíritu. Ahora no vamos a entrar en eso porque eso es otro mensaje, es otro tema. Pero el versículo 7 es donde quiero enfatizar y poner más énfasis. Donde dice, si permaneces en mí, ahora ya estamos en Cristo porque hemos nacido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puso en Cristo. Pero luego dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo sé que personas dicen, ¿puedo pedir todo lo que yo quiera? ¿Y todo me será hecho? Bueno, si la palabra de Cristo está permaneciendo en ti, tú conoces su palabra, estás meditando en su palabra, tú vas a saber exactamente qué es lo que tú puedes pedir, porque la misma palabra de Dios te deja saber lo que ya es tuyo, lo que ya te pertenece a ti. Tú vas a saber que si pides una tontería que no está en la palabra, tú pides algo que realmente no es la voluntad de Dios, pues tú sabes que Dios no te puede contestar. Un ejemplo. Hay personas que dicen, oh, entonces yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiero. Pues sabes que a mí me gusta esa señora, está casada con otra persona, pero yo voy a creer que yo pido, si todo lo que yo pida Dios me lo va a dar, pues yo voy a creer y voy a pedir que Dios me dé a esa mujer. Espérate un momento, ya está casada. Eso es contra la palabra de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Pero personas por malentender, no. Dios sabe que si la palabra de Dios permanece en ti, número uno, tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida y vas a tener la fe para poder recibir. Porque ¿cómo viene la fe? ¿Cómo es la fe? Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír. No el haber oído, pero el oír. Me recuerdo hace unos años atrás, ¿verdad? Varios años atrás. Estaba en una conferencia con el pastor Fred Price, tremendo siervo de Dios, él ya está con el Señor. Y me recuerdo que cuando él estaba leyendo y citando Romanos 10:17, él dijo, fe es por el oír y el oír. 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 Y todos estaban diciendo nada. Pero se quedó ahí. El oír y el oír. Y el oír. Y el oír como unas 10 veces, quizás 15 veces. Y finalmente la congregación empezó a entenderlo. Y empezaron a responder. Amén. Qué importante es esto. Porque la fe no es por haber oído. Y muchos creen que la fe es por oír. No. La fe es por seguir oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Muchas personas hacen un gran error. Porque dicen, yo ya oí eso. ¿Para qué tengo que volver a oír otra vez? Bueno, que no comiste el día de ayer. Pues sí, entonces ¿por qué tienes que comer hoy? Porque tengo hambre. Pero ¿qué pasó con lo que comiste ayer? Tú lo usaste, tu cuerpo lo digirió, recibiste la energía, las vitaminas y todo que necesitabas y eso ya lo gastaste. Pues la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tu espíritu también necesita la palabra de Dios para producir la energía es fe. Y gloria a Dios que la palabra es la que te da la fe. Tú estás perdiendo tu tiempo si la estás rogando y pidiendo a Dios que te dé fe, así como yo perdí mucho tiempo ayunando, orando, pidiendo
¿verdad? Que el Señor me diera fe hasta que el Espíritu es bien claro que Dios me habló a mi corazón y me dijo, hijo, ¿quieres tú tener fe? ¿Quieres más fe? Y dije, sí, Señor. Y me agarré como que iba a recibir un choque de electricidad. Y luego dice, oí en mi espíritu esta voz, cómate mi palabra, cómate mi palabra. Pues, entonces yo entendí que toda la fe que yo necesito y toda la fe que tú necesitas está en la palabra de Dios. Orando la voluntad de Dios es orando la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por cada persona que ha estado viendo este tiempo. Señor, si hay personas ahorita que no han hecho a Jesús el Señor, el Salvador de sus vidas, Señor, que en estos momentos abran sus corazones a ti. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Si tú no conoces a Cristo, Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para dar mi vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito, te doy la bienvenida, hiciste esa oración a la familia de Dios. Mira, ahí quédate, no te vayas, no cambies el lugar, quédate ahí porque va a estar pasando el pastor Luis Ávila. Él te va a dar unas palabras que yo sé que van a ser de grande, grande bendición. En estos momentos voy a entregar este lugar a pastor Luis Ávila. Amén. Pásale. Bendecidos, qué privilegio estar aquí escuchando la palabra. Estaba oyendo de un ministro que lo más importante es la palabra de Dios en toda la faz de este mundo. Gracias, porque cada día estamos haciendo cosas grandes. Ya que está sintonizado ahí, me gustaría que fuera esta escritura, me ha bendecido y quiero seguirla hablando en Salmo 118, 24, muy conocida, muy bendecida. Y ahorita que estaba meditando el pastor en este salmo, muchas pepitas de oro que están en este salmo, y una de estas es Salmo 118, 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y a estar meditando, ya que está ahí cerquitas, quiero que vaya también a Salmo 119, 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego nos da la respuesta: con guardar tu palabra. Ve que todo gira en la palabra. Y nos estaba aclarando el pastor que la voluntad de Dios es su palabra, y si está escrita aquí, todo lo que está escrito aquí, debemos de apropiarnos de ello, para que la palabra dice que nunca regresa a Dios vacía. Y también quiero que vaya conmigo a primera de Timoteo 6, también una escritura muy conocida, porque la palabra de Dios que dice que es viva y es eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y fíjese, no importa en qué posición esté usted, la palabra cubre todo. Y como dice la palabra, que Él no hace acepción de personas. Si usted es una persona rica, una persona pobre, una persona media, en cualquier posición que usted se encuentre, la palabra es de vital importancia. Así como estaba diciendo el pastor, que así como uno come comida física, la va a usar. De igual manera, nosotros debemos seguir comiendo palabra de Dios, como dice la Escritura, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y dice lo que dice aquí en la primera de Timoteo 6, principiando en el 7, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ve lo importante: abundancia, abundancia. Eso es lo que Dios quiere para cada persona: abundancia, abundancia. Si usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y alimentó a 5,000 hombres, dice la Escritura que con 5 panes y 2 peces, y todavía sobran. Esa es abundancia. Y la receta que Dios siempre utiliza o ha utilizado nunca ha cambiado. Y nunca, fíjese, Dios no va a dejar que nadie padezca de hambre. A veces las personas, porque ignoran lo que tienen, sufren las consecuencias. Pero cuando usted y yo vamos a la palabra,
La palabra nos muestra en qué lugar en qué lugar Dios quiere que usted y yo estemos ahí. Porque no, dice, hace ratito estaba hablando con alguien porque hay personas que empiezan a experimentar, oh, te miras muy mal, estás demacrado, estás demacrada, y lo ponen a la persona en el piso, pero Dios nunca lo pone en el piso. Dios siempre lo levanta porque Él quiere que esté a su nivel. Dios quiere, Él mismo dijo, Él no nos quiere mirar abajo, Él nos quiere mirar arriba. Así como las águilas, han experimentado que las águilas son las aves que vuelan más elevado que cualquier otra, y desde allá pueden observar que las cosas son bien pequeñitas, lo que está abajo. Y de igual manera Dios quiere que nosotros caminemos en eso. Y fíjense, prosiguiendo aquí en el 18, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Ve? Cuando la persona es dadivoso, es generoso, eso es lo que está sembrando. Y a su debido tiempo, la cosecha de lo que ha sembrado va a venir. Y nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra, compartiendo la palabra, para que otras personas también reciban la palabra. De acuerdo a la palabra, las personas van a ser bendecidas. Porque dice la Escritura, conforme siembras, cosechas. Y el que es agricultor sabe esta ley. Si siembra poquito, pues esa persona va a darse cuenta que va a cosechar poquito. Pero cuando siembra mucho, también se va a dar cuenta que va a recoger mucho. Por eso es bien importante. Fíjese, me ha vencido tremendamente lo que Dios le dijo a Josué, y yo sé que a nosotros nos está diciendo también, que nunca se debe de separar el libro de la ley de nosotros. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra nos va a ir mostrando qué es el siguiente paso. Porque Dios no quiere que llevemos muchas cosas encima. Porque aún sus discípulos estaban, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿vas a restaurar el reino en estos tiempos? Y Él mismo le dice, no les toca a ustedes saber todo lo que va a acontecer. Pero dice lo tremendo que le dice, pero recibiréis poder. ¿Ve? Cuando una persona tiene el poder, puede hablar. Es bien tremendo la palabra siempre nos viene enseñando. Y luego prosiguiendo aquí dice lo que dice en el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios quiere que cada creyente no solamente estemos aquí, sino que estemos hablando de Él. Porque dice, muchas personas dicen, oh, yo ya soy salvo y ya me puedo ir con el Señor. Ok, está bien, pero el plan de Dios no es que seamos salvos y podamos irnos con el Señor. No, Él quiere que otras personas, porque el anhelo de Dios es de que ninguna persona se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el anhelo de Dios, de que ninguna persona se pierda. Y fíjese, tal vez usted se va a sorprender, depende de donde usted mirando o esté sintonizándonos, porque dice, tristemente, en tiempos pasados esta ciudad, nosotros estamos aquí en la ciudad de Campton, tenía una reputación muy buena, pero gracias a Dios, porque Dios está entrando con poder, con unción a esta ciudad, y cada día vamos a oír testimonios gloriosos de cosas grandes que están aquí aconteciendo en esta ciudad de Campton, porque dice, también en la ciudad de Campton está el Dios vivo, que Él quiere seguir manifestando su gloria y su poder, y cada día la palabra es la que irá haciendo la diferencia. Y yo le animo, si usted está aquí alrededor, no dude en visitarnos, porque sabemos que, y nuestros pastores siempre nos ministran, que una persona al llegar aquí no va a regresar a su hogar tal y como vino, porque la palabra dice que nunca regresa a Dios vacía. Y nosotros estamos ubicados más bien aquí en 107 West Artesia Boulevard, Campton, California, 9022. Nosotros somos Centro Palabra de Fe, y cada día la palabra, Señor, todo lo que ha acontecido aún hay testimonios gloriosos de cómo es que Dios permitió que estuviésemos en este lugar, y todo esto es para que las personas reciban la palabra. Y si usted quiere ser parte de aquí, de Centro Palabra de Fe, apoyando, es una manera como usted puede sembrar. Usted puede ir a
palabra raya inclinada org, donar, y usted no importa. A veces personas dicen, pero si yo nomás puedo sembrar $1, no se preocupe, ese dólar en las manos de Dios va a ser de gran valor y usted va a recibir una manera que se va a quedar, como dicen, en el mundo dicen boquiabierta, no, pero va a quedar con la boca abierta, porque lo que va a venir de parte de Dios son cosas grandes, así que no se preocupe. También usted nos puede llamar al teléfono 310-632-7337, 310-632-7337. También yo le animo, si usted tiene jóvenes, porque las personas dicen, es que mis jóvenes o mis niños no hablan español. No se preocupe, también hay servicio los domingos a las 9 de la mañana. Aquí está el servicio en inglés. Dios está haciendo grandes cosas. También los viernes a las 7, Dios está haciendo también grandes cosas en la vida de esos jóvenes, porque hemos tenido el concepto de que los jóvenes y los niños son el futuro de este mundo. No. Los jóvenes, los niños y los mayores somos el presente, porque el presente es lo que vale, porque el futuro vendrá, pero cosas y retos acontecerán, pero cuando las personas están preparadas, no se deben de preocupar, porque dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. También usted puede sintonizar a nuestro pastor en el enlace Canal Digital 40.4 los viernes a las 10 de la mañana, y usted cada día que escucha la palabra va a producir algo en su vida, porque dice que nunca regresa a Dios vacía, porque dice, aunque nuestro pastor está administrando la palabra, no es la palabra de él, es la palabra de Dios, y es Dios el que la confirma, dice la palabra, con señales, milagros y prodigios. Así es que no se preocupe, Dios seguirá haciendo cosas grandes, y le animamos, así como nuestro pastor también le animó. Si usted está aquí cerca, despreocúpese, denos una visitada y Dios le premiará grandemente. Y el tiempo pasa, vamos a estar siendo despedidos con: soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, pues prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Sea de bendición a otros y Dios le bendecirá. Bendecidos.